Nos quedó un tema pendiente para terminar el tema de vectores y poder dar inicio después a lo que corresponde a la otra parte de geometría analítica. Un tema que corresponde a vectores, que se denomina combinación lineal entre vectores, y a partir de ahí podemos determinar si dos vectores son linealmente dependientes o independientes. ¿Qué es una combinación lineal entre vectores? Bueno, supongamos que tenemos un vector U1, un vector genérico, vamos a ponerle vector U, de componentes U1 y U2, trabajamos en el plano, U1 y U2. Todo lo que estamos trabajando en el plano también se verifica para el espacio, para 3 dimensiones. Y un vector B, también lo damos en forma genérica, B1, B2, o sea, ambos vectores tienen componentes conocidas. Una combinación de vectores es una suma o una resta entre los vectores U y B multiplicado por un escalar. O sea, yo genero un nuevo vector, que lo vamos a llamar W, donde este vector W es una constante, un escalar, que lo llamamos K1, que multiplica al vector U, más un escalar, que lo vamos a llamar K2, que multiplica al vector B. Esto entonces es lo que denominamos una combinación lineal. Combinación lineal entre los vectores U y B. Repito, esto mismo se verifica en el espacio. Entonces, supongamos que tenemos el vector U, que es el vector 2, 5, el vector B, por ejemplo, que sea el vector menos 3, 8. Y tenemos dos escalares, K1, que sea, por ejemplo, 2, K2, que sea, por ejemplo, menos 5. Entonces, una combinación lineal es el número 2 multiplicado por el vector 2, 5, más el escalar, que en este caso era menos 5, multiplicado por el vector menos 3, 8. ¿Esto qué nos da como resultado? Un nuevo vector que decimos que es combinación lineal de los dos vectores anteriores. O sea, el primer vector nos queda 4, 10. El segundo vector nos queda 15 menos 40. Entonces el vector W nos queda 19 menos 30. Esa es una combinación lineal. Obviamente que cambiando los valores de K1 y K2, obtenemos distintas combinaciones lineales a partir de los vectores U y B. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cómo saber si un vector, cómo saber si esto es el problema inverso, si un vector es combinación lineal de otros vectores? O sea, ¿cómo sabemos, o cómo podemos determinar si un vector es combinación lineal de otros vectores? Entonces, supongamos, ¿cómo sabemos si el vector W, por ejemplo, que sea el vector 2, 8, puede ser una combinación lineal entre el vector U, por ejemplo, 1, 5, y el vector B, por ejemplo, menos 2, 4. Bueno, ¿qué tiene que pasar para que sea una combinación lineal? Y que exista K1 y K2. O sea que K1 por U más K2 por B nos tiene que dar como resultado W. O sea que, dicho de otra manera, K1 por el vector 1, 5 más K2 por el vector 2, 4 nos tiene que dar como resultado 2, 8.
Entonces, la pregunta es si existen estos K1 y K2. Si existen, entonces sí, el vector 2, 8 puede resultar una combinación lineal del vector U y del vector B. ¿Estamos? Pero esta ecuación, ¿qué nos está diciendo? Que K1 más 2K2 tiene que ser igual a 2. O sea, la primera componente con la primera componente tiene que ser igual a 2. O sea que K1 más 2K2, esto tiene que ser igual a 2. Y lo mismo con la segunda componente. 5K1 más 4K2, esto tiene que ser igual a 8. Entonces, ¿qué nos queda? Un sistema de ecuaciones, en este caso de dos ecuaciones con dos incógnitas, que tenemos que ver si este sistema, más que nada, no nos importa cuánto vale K1 y cuánto vale K2, sino si existen. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si no existen, entonces el vector W no puede escribirse como una combinación lineal entre U y B. Entonces lo que vamos a hacer es resolver este sistema. Yo propondría resolverlo por sustitución, que es más fácil. De acá despejamos la incógnita K1. Entonces nos queda que K1 es igual a 2 menos 2K2. Reemplazamos en la segunda ecuación. 5 por 2 menos 2K2 más 4K2 es igual a 8. Bueno, de acá distribuimos, nos queda que 10 menos 10K2, 10 menos 10K2 más 4K2 es igual a 8. Acá me faltó el 2. Bueno, acá, ¿qué me está diciendo? Que menos 6K2 es igual a, pasamos el 10 restando, me queda 8 menos 10 menos 2. O sea que K2 existe, y en este caso sería igual a menos 2 dividido menos 6, o sea, un tercio. O sea que K2 vale un tercio. Venimos y reemplazamos acá. Obtenemos que el valor de K1 es igual a 2 menos 2 por un tercio. O sea, 2 menos 2 tercios. Serían 6 tercios menos 2 tercios, 4 tercios. ¿Estamos? Entonces, la respuesta es afirmativa. El vector W puede escribirse como una combinación lineal entre el vector U y el vector B. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si el vector U si el vector U, que es el vector 5, 10, puede escribirse como una combinación lineal del vector B, que es el vector 12 menos 6, y el vector W, ojo que acá cambié un poquito el nombre de los vectores, es el vector menos 8, 4. Entonces lo mismo. Este vector puede escribirse como una combinación lineal de estos dos. O sea, existe, la pregunta es, K1 y K2, tal que ¿qué? Tal que K1 por B más K2 por W sea igual al vector U. Entonces, traducido en la ecuación, nos quedaría que K1 por el vector B, por 12 menos 6, más K2 por el vector menos 8, 4. Esto nos tiene que dar como resultado el vector 5, 10.
Dicho de otra manera, entonces 12K1, o sea, primera componente, menos 8K2, esto tiene que ser igual a 5, y menos 6K1 más 4K2, esto tiene que ser igual a 10. ¿Mm? Y ahí tenemos un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, podemos resolverlo de cualquier forma, por sustitución, por método de los determinantes, hasta incluso podríamos hacer un escalonamiento si queremos. ¿Mm? Por lo general, cuando tenemos sistema de ecuaciones de 2 por 2, uno siempre se tira a trabajarlo por sustitución, o sea, reemplazamos en una, sustituimos en la otra. Entonces nos quedaría que 12K1 es igual a 5 más 8K2. Y acá nos queda que K1 es igual a 5 más 8K2, todo sobre 12. Sustituimos en esta ecuación, en vez de K1 colocamos esta fracción. Vamos a escribir acá arriba. Entonces, menos 6 por 5 más 8K2 sobre 12, más 4K2, esto tiene que ser igual a 10. A 10. Distribuimos, me queda menos 5, me queda menos 30 sobre 12. Podemos simplificar. Menos 30 sobre 12 sería 15 octavos. Menos 15 octavos. Menos 48 menos 4K. Menos 4K2. Menos 48 dividido 12. Más 4K2. Esto es igual a 10. Se nos va los K2. ¿Y qué me queda? Que menos 15 octavos es igual a 10, lo cual es un absurdo. Pegamos un absurdo. Un absurdo. ¿Eso qué quiere decir? Que no existe K1 y K2. O sea que este sistema no tiene solución. No existe K1 y K2. ¿Eso qué quiere decir? Y que nunca el vector U, que es el vector 5, 10, puede escribirse como una combinación lineal entre el vector B y el vector W. Si estaríamos trabajando en el espacio, que tenemos vectores de 3 componentes, entonces cuando tenemos 3 vectores, y hay que ver si podemos escribir un cuarto vector como combinación lineal de los anteriores, entonces ahí se nos plantea un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y ahí sí, tenemos que empezar a conjugar un poco lo que estuvimos viendo en las unidades anteriores con la resolución del sistema de ecuaciones y cómo se conjuga con este tema de vectores. Vamos a hacer algunos ejercicios de la práctica. Bueno, no, otra cuestión. Eso es con respecto a combinación lineal. Eso es con respecto a combinación lineal. Vamos a ver otra cuestión, que es cuando decimos que n vectores son, cuando digo n es un número genérico, vectores que son linealmente independientes, linealmente independientes y linealmente dependientes. ¿Qué significa este concepto de linealmente independientes y linealmente dependientes? Linealmente independientes, lo podríamos simplificar con las palabras LI, perdón, con las letras LI. Linealmente dependientes con las letras LD. Entonces, supongamos que tenemos un vector U de componentes U1 y U2, un vector B
de componentes B1 y B2, un vector W, pero podemos tener cualquier número de vectores de componentes W1 y W2. Y hacemos una combinación lineal entre ellos, que sea K1 por el vector U, más K2 por el vector B, más K3 por el vector W. Y queremos que nos dé como resultado el vector nulo. Ponemos 0, pero en realidad es el vector nulo. En este caso son dos componentes. Y acá se nos abren dos alternativas. Si existen ese es K1, K2, K3, y son distintos de 0, uno al menos de los tres, entonces es linealmente dependiente. O sea, si puedo con los vectores realizar una combinación lineal de modo que me dé el vector nulo, si existe K1, K2, K3 y al menos uno es distinto de 0, entonces son linealmente dependientes. Si esta igualdad se me da solamente, si K1 es igual a K2, es igual a K3, es igual a 0, o sea, si solamente esa igualdad se logra haciendo una combinación lineal de vectores, donde K1, K2 y K3 es igual a 0, o sea que tendríamos una situación obvia, entonces, en ese caso, decimos que los vectores son linealmente independientes. Linealmente independientes. Después vamos a ver que los vectores linealmente independientes, vamos a hablar de base, de un espacio o subespacio vectorial, pero es tema de próximas unidades. En este caso tenemos que identificar si un grupo de vectores son entre sí linealmente dependientes o linealmente independientes. ¿Está? ¿Cómo lo sabemos eso? Y si hacemos una combinación entre vectores y lo igualamos al vector 0, al vector nulo. Si esa igualdad se logra solamente siendo todas las constantes, todos los escalares iguales a 0, entonces los vectores son linealmente independientes. En caso de que no, que haya por lo menos alguno de los valores que sea distinto de 0 y se logra la igualdad entre esa combinación lineal que sea igual a 0, entonces los vectores son linealmente dependientes. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios de la práctica, como para confirmar lo que estamos viendo. Entonces nos dice, por ejemplo, es del ejercicio 19, determinar si los siguientes vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes. Entonces tenemos dos vectores. ¿Qué tenemos que ver? Bueno, si K1 por el vector U más K2 por el vector B, esto nos da como resultado el vector 0. ¿Estamos? Si solamente esto se logra cuando K1 y K2 son igual a 0, entonces los vectores son linealmente independientes. ¿Estamos? Entonces, ¿quién es el vector U? El vector 3, 1. ¿Quién es el vector B? El vector 2, 3. ¿Cómo nos queda expresada esta ecuación? Que 3K1 más 2K2, esto tiene que ser igual a 0. Un K1 más, acá me faltó poner K2, más 3K2, esto tiene que ser igual a 0. Fíjense que a estos sistemas donde el término independiente son todos ceros, recuerden que cuando vimos sistema de ecuaciones, le habíamos puesto un nombre en particular, y se trataba de sistemas homogéneos. ¿Qué particularidad tenían los sistemas homogéneos? Que siempre tienen solución, porque la solución trivial, o sea, cuando todas las incógnitas son cero, es solución del sistema de ecuaciones. O sea que siempre tienen solución. Pero hay veces en que son indeterminados.
O sea que tienen solución, pero son infinitas. ¿Estamos? Entonces, en este caso, si la única solución es la trivial, o sea que K1 y K2 sean iguales a 0, quiere decir que los vectores son linealmente independientes. En el caso que me quede un sistema indeterminado, quiere decir que existen esos K1 y esos K2, por lo tanto, en ese caso, los vectores son dependientes. ¿Está? ¿Cómo saber si un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas es determinado o indeterminado? Bueno, podríamos analizar el rango, pero, repito, en este caso siempre el sistema de sustitución es bastante práctico, porque trabajamos con pocas ecuaciones. Entonces sustituimos, K1 es igual a menos 3K2, venimos, reemplazamos acá, en vez de K1 colocamos menos 3K2, más 2K2, esto es igual a 0. Esto me queda menos 9K2 más 2K2 igual a 0. O sea que nos queda que menos 7K2, menos 9K2 más 7K2 es igual a 0. O sea que en este caso K2 es igual a 0. Si K2 es igual a 0, menos 3K2 va a ser igual a 0, o sea que K1 también es igual a 0. O sea que esta igualdad se cumple solamente si K1 y K2 son iguales a 0. Por lo tanto, los vectores son linealmente independientes. Los vectores son linealmente independientes. Vamos a hacer uno en tres dimensiones. Se resuelve de la misma forma. Nada más que tenemos mayor número de incógnitas, mayor número de ecuaciones. Dijimos que íbamos a hacer el C. Bueno, ¿cómo saber si U, B y W son linealmente dependientes o linealmente independientes? Bueno, si hacemos que K1 por U más K2 por B más K3 por W es igual a 0. ¿Estamos? Si esta igualdad, repito una vez más, se logra con K1, K2 y K3 iguales a 0, entonces son linealmente independientes, o si esta igualdad se logra con otros valores de K1, K2, K3, entonces son linealmente dependientes. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hacemos? Multiplico ya para hacer el planteo un poco más rápido. ¿Eso qué sería? Que un K1 más 0 por K2, o sea, estoy trabajando con la primera componente, la primera componente, la primera componente. Más K3, esto es igual a 0. Segunda componente, K1 más K2 más 0K3, igual a 0. Y la tercera componente, 2K1 más K2 más 8K3 es igual a 0. ¿Qué tenemos que hacer acá? Hallar K1, K2 y K3. ¿Está? ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, podríamos hacer un escalamiento, pero también podríamos calcular el determinante. Calcular el determinante. Determinante. ¿Estamos? Recuerden que si el determinante me daba distinto de 0, si el determinante me daba distinto de 0, entonces el sistema era compatible y con solución única. El sistema va a ser compatible y con solución única.
En este caso, como se trata de un sistema homogéneo, si es compatible con su solución única, la solución única es la trivial. ¿Estamos? O sea que podemos calcular el determinante y ver que este determinante sea distinto de 0. Entonces, hacer el determinante distinto de 0, la única solución posible es la trivial. Tenemos un determinante de 3 por 3, lo resolvemos aplicando la regla de Sarrus. Repito, podríamos haber hecho el escalonamiento, y en ese caso nos tiene que haber quedado, después del escalonamiento, analizando los rangos, el rango de la matriz ampliada y el rango de la matriz nos tiene que haber quedado de 3. En este caso me queda 8, más 1, más 0, menos 2, esto nos da 0 y esto nos da 0. O sea que 8 más 1, 9, menos 2, 7. O sea, como el determinante es distinto de 0, tenemos que el sistema es compatible y con solución única, o sea que la única posibilidad es que K1, K2 y K3 sean 0. Entonces en ese caso decimos que el sistema es linealmente independiente. ¿Estamos? Bueno. Seguimos trabajando entonces en las próximas clases con los temas que corresponden a recta, así que nos vemos el viernes a las 19 horas. Hasta luego.